Estamos en Mateo 17. We are in Matthew 16. Hoy vamos a ver la transformación de Jesús. Today we will see the transformation or transfiguration of Jesus. Y vamos a leer los 5 primeros versículos. And we're going to read the first 5 verses. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Matthew 17. And after 6 days, Jesus took Peter, James, and John his brother, and brought them up into a high mountain apart. And he was transfigured before him, and his face shone like the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared before them Moses and Elijah with him. Then answered Peter and said to Jesus, It is good for us to be here. If you want, let us make here 3 tabernacles, one for you, and one for Moses, and one for Elijah. While he spoke, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. Vamos a hacer este momento de preguntas y respuestas. We're going to have a time of questions and answers. ¿Se acuerdan lo que pasó en el capítulo anterior? Do you remember what happened in the last chapter? Jesús les anunció a los discípulos que Él iba a sufrir, a morir y a resucitar. Jesus told his disciples that he would suffer and die and resurrect. Y también habló acerca de el costo de ser un discípulo de Jesús. And he also spoke about the cost of being a disciple. Que uno tiene que morir a sí mismo, uno tiene que negarse a sí mismo. That you have to die to yourself, deny yourself. Tienes que tomar tu cruz todos los días. That you have to take up your cross every day. Y seguir a Jesús. And follow Jesus. Este evento del que acabamos de leer, this event that we just read, ocurrió una semana después. Occurred about a week later. Y posiblemente era muy tarde en la noche cuando esto ocurrió. And it's possible that it was late in the night when this happened. Lucas, el capítulo 9, Luke chapter 9, nos dice que los discípulos estaban muy cansados. Says that the disciples were very tired. La otra pregunta tiene que ver con lugar. ¿Dónde ocurrió esto? The other question is where. Where did this occur? Este mismo pasaje nos responde. This same passage responds. Y nos dice que ocurrió en una montaña alta. And says it occurred in a high mountain. Y es posible que ocurrió en el monte Hermón. And it is possible that this occurred on Mount Hermon. La siguiente pregunta. The next question. ¿Quiénes estaban presentes en este evento? Who were present in this event? La primera persona que quisiera mencionar es Jesús. The first person I want to mention is Jesus. La Biblia dice que Él fue transfigurado. The Bible says he was transfigured. Lo que quiere decir fue transformado. Which means he was transformed.
y él hubo un cambio en él de una manera gloriosa. And there was a change in him in a glorious way. La segunda persona que voy a mencionar es Moisés. The next person I'm going to mention is Moses. ¿Qué conocemos de Moisés? What do we know about Moses? Sacó al pueblo de Israel de Egipto. He took the people of Israel out of Egypt. Y recordemos que Israel eran esclavos en Egipto. And remember that the people of Israel were slaves in Egypt. Y los llevó a la tierra prometida. And he brought them to the promised land. También Moses also llevó al pueblo de Israel a tener un pacto con Dios. Took the people of Israel to have a covenant with God. Y Moisés les entregó la ley de Dios. And Moses gave them the law of God. La siguiente persona que vamos a mencionar es Elías. The next person we're going to mention is Elijah. La Biblia nos dice que Elías nunca murió. The Bible tells us that Elijah never died. Él fue transformado vivo en presencia de su siervo Eliseo. He was transformed while he was still alive in the presence of his servant Elisha. En un carro de fuego fue llevado al cielo. In a burning chariot, he was taken to heaven. Elías fue el primero de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Elijah was the first of the great prophets of the Old Testament. Al hablar de la transfiguración de Jesús, While talking about the transfiguration of Jesus, Moisés y Elías pasaron también a ser testigos de esta transfiguración o transformación de Jesús. Moses and Elijah were also witnesses of this transfiguration. Pero lo importante también de este momento But the other important thing about this moment es que Moisés y Elías is that Moses and Elijah se convirtieron en prueba became the evidence de que ellos no estaban muertos. that they were not dead. Amén. Ellos estaban vivos, They were alive. ellos estaban conscientes They were conscious. y ellos habían visto la gloria de Dios. And they had seen the glory of God. Y este momento están disfrutando de la gloria de Jesucristo. And at this moment they are enjoying the glory of our Lord Jesus Christ. Amén. Esto también es un anticipo para nosotros mismos This is also an anticipation for ourselves de la victoria que a nosotros nos espera of the victory that waits us si nos mantenemos firmes y fieles a Dios. if we maintain firm and faithful to God. Las siguientes personas de las que voy a hablar, The next people I'm going to talk about, que estuvieron presentes cuando Jesús pasó por esta transformación, who were present when Jesus went through this transformation, son Pedro are Peter y los dos hermanos Jacobo y Juan. and the two brothers, James and Jacob. Estas tres personas These three people eran los más cercanos amigos de Jesús. were Jesus' closest friends. Es importante mencionar la presencia de Pedro. It is important to mention the presence of Peter. ¿Alguien se acuerda qué pasó la última vez que hablamos de Pedro? Does someone remember what happened the last time we talked about Peter? El Señor le dijo, lo reprendió. Je- Ujú. Porque no quería que el Señor fuese crucificado. Jesus had to reprimand Peter because Peter didn't want Jesus to die. Jesús lo reprendió como si fuera el diablo mismo. Jesus had to reprimand him like if he was the devil himself. Aléjate de mí, Satanás. Get away from me, Satan. ¿Se acuerdan? Do you remember? Pero miren que Pedro en este momento de la transformación de Jesús está presente. But notice how Peter, in this transformation of Jesus, he is present. Pedro no se resintió contra Jesús. Peter did not become resented with Jesus. Tampoco perdió su lugar de amigo cercano de Jesús. Nor did he lose his place as close friend of Jesus. Amén. Es importante aceptar
la reprensión de parte de Dios. It is important to accept the reprimands from Jesus Amén. Con humildad. with humility. Son lecciones de las que podemos aprender para mejorar nuestra vida espiritual. These are lessons we can learn to further our spiritual growth. El último personaje en este evento And the last person in this event es Dios, is God, que estuvo presente y también habló. who was present and also spoke. Creo que una pregunta importante: I think an important question. ¿por qué vinieron Moisés y Elías ante Jesús? Why did Moses and Elijah come to Jesus? Vinieron a hablar sobre la crucificación. They came to talk about Jesus' crucifixion. Elías y Moisés con Jesús hablaron acerca, la Biblia utiliza una palabra, partida, un éxodo. Jesus and Moses and Elijah talked about Jesus' departing or exodus En Jerusalén. in Jerusalem. En otras palabras, In other words, les estaba anunciando a Moisés y Elías he was announcing to Moses and Elijah que se acercaba el tiempo that the time was coming para que las personas que habían muerto en la fe en Dios that those who had died in faith in God y que estaban esperando la promesa del Salvador, and who were waiting for the promise of the Savior reciban a Jesús como el vencedor. would receive Jesus as the victorious one. Vencedor sobre la muerte y sobre el pecado. Victorious over death and sin. Amén. Amén. Amen. Gloria al Señor. Glory to God. Recordemos Remember que Jesús acababa de anunciar su sufrimiento, su muerte y su resurrección. that Jesus had just told them about his coming death, suffering, and resurrection. Este momento era especial para estos tres discípulos. This moment was special for these three disciples. Era un momento en el que Jacobo, Juan y Pedro It was a moment where Jacob, James, and Peter sepan que al final de esta historia, would know that at the end of this story, después de la muerte de Jesucristo, after the death of Jesus Christ, venía la victoria, would come the victory, venía la gloria. would come the glory. Esta transformación This transformation solo era un pequeño anticipo was only a little preview de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, of the glorious resurrection of our Lord Jesus Christ, y que Jesús iba a ir también al cielo. and that Jesus would also go to heaven. Recordemos que Jesús está sentado a la diestra, a la derecha de nuestro Padre Celestial. Remember that Jesus is seated at the right hand of our Father. Amén. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del cambio de Jesús? What does the Bible say about Jesus' transformation? ¿Cómo cambió? How did he change? Lucas nos ayuda a entender un punto importante. Luke helps us understand an important point. Lucas dice que Jesús se transformó mientras oraba. In Luke, we see that Jesus was transformed while he was praying. Esto es algo importante para nosotros, This is an important point for us. porque la Biblia dice que nosotros también seremos transformados. Because the Bible says that we will also be transformed. Amén. Es Aleluya. importante, mis hermanos, mis hermanas, It is important, my brothers and sisters, que nosotros that we nos mantengamos en oración, stay prayerful, para que cuando nosotros seamos transformados, también Dios nos halle orando. so that when we are also transformed, he will find us praying. Amén. Vamos a ir a 2 Corintios 3:18. We're going to 2 Corinthians
chapter 3, verse 18. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto, sin un velo, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same Spirit, from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Aleluya. Bendito sea Dios. Hallelujah. Blessed be the Lord. La transformación de Jesús. The transformation of Jesus. Dice que su rostro brillaba como el sol. It says that his face shone like the sun. Mi hermano, mi hermana, My brothers and sisters, nosotros también seremos transformados. we too will be transformed. Mateo 13, Matthew 13, versos 41 al 43. verses 41 to 43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, oiga. En otras palabras, preste atención a estas palabras, que se las voy a volver a leer. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Matthew 13, verse 41. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out his kingdom, everything that causes sin, and all who do evil. They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. Amén, amén. Hermanos, hermanas, la Biblia también dice que las ropas de Jesús eran blancas como la luz. Y Marcos añade esto y dice, como nadie en el mundo podría blanquearlas. Amén. In the Gospel of Mark, it says that Jesus' clothes white like the light, and it explains that it was in a way that no one could whiten it. Y quisiera que vayamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Let us go to Revelation chapter 3, verse 4. Apocalipsis 3 es Jesús que está hablando. Sin embargo, tienes en Sardis, Sardis era una iglesia, sin embargo, tienes en esta iglesia a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Revelation chapter 3, verse 4. Yet you have a few people in Sardis, Sardis was a church, who have not soiled their clothes. They will walk with me, dressed in white, for they are worthy. Hermano, hermana, My brothers and sisters, debemos de andar dignamente we must walk with dignity. y así podremos caminar con el Señor Jesús vestidos en blanco. And in that way, we may be able to walk with God, dressed in white. En este pasaje de la Biblia de Mateo, In this passage in Matthew, la Biblia nos dice the Bible tells us que Pedro sugirió construir 3 enramadas. that Peter suggested to create 3 tents. Tal vez Pedro pensaba que Elías y Moisés se iban a quedar un poquito más. Maybe he thought that Elijah and Moses would stay a little longer. Es entendible que Pedro ha debido estar tan emocionado. It is understandable that Peter was very excited.
Y en este momento tan único y maravilloso, And in this so unique and marvelous event, Dios mismo se presenta en una nube God himself presents himself in a cloud y dice unas palabras maravillosas and says these marvelous words. que no es la primera vez que las estamos escuchando. And it is not the first time we are hearing this. Las escuchamos durante el bautismo de Jesús. We heard it during the baptism of Jesus. Este es mi Hijo amado. This is my beloved Son, Amén. Yo estoy muy complacido con Él. in whom I am pleased. ¿Por qué está Dios complacido con Jesús? Why is God so pleased with Jesus? Por la obediencia de nuestro Señor Jesús. The obedience of our Lord? Amén. ¿Obediencia cómo? Obedience in what way? en que está dispuesto a ir a la cruz por sus hermanos. Aleluya. Because he is willing to go to the cross for us. Aleluya. Amén. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Obedience to death and death on a cross. Sí. Hay unas palabras muy importantes que son nuevas. There are some words that are very important, but they are new. En algunas versiones dice, escúchenlo a Él. In some versions it says, listen to him. Otras dicen simplemente, escúchenlo. Others simply say, listen to him. Hermano, hermana, My brothers and sisters, mi amigo, mi amiga, my friends, esta es una orden. this is an order. Tenemos que escuchar a Jesús. We must listen to Jesus. No solamente se trata de escuchar con los oídos las palabras de Jesús. It is not just about hearing the words with our ears. Si tú quieres compartir de la gloria de Jesús, If you really want to share in the glory with Jesus, también tienes que obedecerle. you also have to obey. Eso es lo que verdaderamente quiere decir escuchar. This is really what it means to hear. Para muchos de nosotros no lo sabemos entender, For many of us, we don't know how to understand this. porque simplemente pensamos que se trata de escuchar. We think it's simply just hearing. Pero en el idioma de los judíos, en el hebreo, But in Hebrew, the language that they spoke, posiblemente en el idioma en que Dios habló estas palabras, possibly the language that God spoke these words, Él está diciendo, escuchen, que es lo mismo que decir, obedézcanle. He's saying, listen to him, which is the same as saying, obey him. Amén. Y verdaderamente sí debemos de prestar atención a las palabras de Jesús. And truly, we must pay attention to the words of Jesus. Amén. Lo mínimo que nosotros deberíamos de escuchar de Jesús The minimum that we should listen about Jesus es el Sermón del Monte. is the Sermon on the Mount. Es un resumen de las enseñanzas más importantes de Jesús. It is a summary of the most important teachings from Jesus. Empieza en Mateo 5, It starts in Matthew 5 continúa el capítulo 6 and continues on to chapter 6 y termina en el capítulo 7. and ends in chapter 7. Lo mínimo que deberíamos hacer cada día The minimum that we should be doing every day es leer en voz alta is read aloud los evangelios, the Gospels, porque contienen las enseñanzas de Jesús. because they contain the teachings of Jesus. Hermanos, hermanas, My brothers and sisters, la demostración the demonstration de que estamos verdaderamente escuchando a Jesús that we are truly listening to Jesus es cuando le obedecemos. is when we obey him. Amén. Es cuando verdaderamente hacemos la voluntad de nuestro Padre, It's Amén. when we truly do the will of our Father, como lo hizo Jesús, like Jesus did, renunciando a nuestros propios planes, denying ourselves of our plans, renunciando a nuestras propias ideas, renouncing to our own ideas. porque si somos sinceros, Because if we are sincere,
Nuestras propias decisiones Our own decisions nos han llevado siempre a los problemas. have always led us to problems. Cuando tú empieces a obedecer a Dios When you start to listen to God en todo, in everything, tú podrás ver you can see. la gloria de Dios manifestándose en tu vida. You will be able to see the glory of God manifesting itself in your life. Amén. Al escuchar la voz de Dios, In hearing the voice of God, estos tres hombres, Juan, Pedro y Jacobo, these three men, John, James, and Peter, los tres discípulos de Jesús, es como que hubieran caído sobre sus rostros. the three disciples, it's like they fell on their faces. Estaban aterrorizados. They were terrified. Pero yo me imagino que Jesús, But I imagine that Jesus, cuando se acercó a hablarles y los tocó, when he came close to talk to them and he touched them, les dio este toque de bendición, he gave them this touch of blessing, diciéndoles, levántense, no tengan miedo. telling them, get up, do not be afraid. Amén. La Biblia nos dice que cuando bajaron de este monte alto, The Bible tells us that when they came down from this high mountain, Jesús les dijo que no cuenten a nadie lo que había pasado, Jesus told them, do not tell anyone about this sino hasta después de la resurrección de Jesús. until the resurrection of Jesus. Era mejor evitar que los otros discípulos It was better that the other disciples o el resto de la población or the rest of the population, que no se vayan a animar a hacer algo fuera de tiempo. that they don't try to do something out of its time. Los discípulos hicieron a Jesús una pregunta importante. But then the disciples asked Jesus an important question. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Why do the teachers of the law say that Elijah has to come first? Si Jesús era el Mesías, If Jesus was the Messiah, esa profecía acerca de Elías tenía que cumplirse. that prophecy about Elijah had to come true. Y ellos se referían a la llegada de Elías de una manera prolongada. And they were talking about Elijah's coming in a long way. Y no en una visita de una conversación delante de tres testigos nada más. Not in a conversation in front of three witnesses. Yo no quiero confundirlos, I don't want to confuse you, pero esta profecía se va a cumplir todavía en el futuro. but this prophecy will also come true in the future. Es posible que Elías It is possible that Elijah se va a manifestar will manifest himself again antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, before the second coming of Jesus Christ junto con otro testigo. with another witness. Si gustan buscar en sus casas Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al 6. If you want to go to Revelation chapter 11, verses 3 to 6, you can look for it at home. Pero Jesús les contesta And Jesus answered them de que Elías ya había venido. that Elijah had already come. Los maestros de la ley tenían muy bien estudiado todo lo referente al Mesías. The teachers had already studied very well all the scriptures that had to do with Jesus. Vamos a ir por un momento al libro de Malaquías, el capítulo 4, los versos 5 y 6. We're going to go to the book of Malachi, chapter 4, verses 5 to 6. Es Dios que está hablando y dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra
con destrucción total. Malachi chapter 4, verse 5. See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord. He will return the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents, or else I will come and strike the land with total destruction. En el versículo 13, Jesús les dice a los discípulos, en el versículo 12, In verse 12, Jesus tells his disciples, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. But I tell you that Elijah has already come, and you did not recognize him. The teachers of the law did what they wanted with him, and in the same way will happen to me, to the Son of Man. En el verso 13, los discípulos se dieron cuenta In verse 13, the disciples realized que cuando Jesús hablaba de Elías se refería a Juan el Bautista. that when Jesus was talking about Elijah, he was talking about John the Baptist. Lucas nos dice Luke tells us que Juan el Bautista that John the Baptist vino en el espíritu y el poder de Elías, came in the spirit and power of Elijah, y los maestros de la ley no lo reconocieron. and the teachers of the law did not recognize him. Jesús les recordó también, Jesus also reminded them, una vez más, once more, que él iba a también sufrir y morir en manos de los maestros de la ley. that he would also suffer and die in the hands of the teachers of the law. Este evento impactó la vida de Pedro This event impacted the life of Peter y su ministerio. and his ministry. Vemos que en segunda de Pedro, We see in 2 Peter lo que Pedro mismo escribió. what Peter himself wrote. Segunda Pedro capítulo 1, versos 16 al 18. 2 Peter chapter 1 verses 16 to 18. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de la grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. 2 Peter chapter 1 verse 16. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Christ in power, but we were eyewitnesses of his majesty. He received honor and glory from God the Father. Then the voice came to him from the majestic glory, saying, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain. También Juan escribe al respecto. John also wrote about this. En el Evangelio según Juan, el capítulo 1, el verso 14 dice: Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. John chapter 1, verse 14. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Mis amados hermanos y hermanas, My dear brothers and sisters,
Nosotros solo tenemos el testimonio de estos hombres de Dios. We only have the testimony of these men of God. Pero les aseguro una cosa, But I assure you que sí podemos ser testigos de esta gloria de la transformación de Jesús. that we can be witnesses of this transformation of God, of Jesus. Conocemos la historia completa, We know the complete story, que Jesucristo murió that Jesus died, sufriendo tanta tortura, suffering so much torture, cargando con todo el pecado del mundo, bearing all the sins of the world, cargando con nuestra culpa, bearing our guilt, pagando lo que a nosotros nos tocaba pagar, paying what we should have paid, porque nosotros fuimos los que pecamos. because we were the ones who sinned. Pero esa muerte no pudo detener a Jesús, But that death could not contain Jesus. sino que Él resucitó. He resurrected. Y es por eso que tenemos esperanza de gloria. And that is why we have this hope of glory. Hermanos, hermanas, My brothers and sisters, la mejor manera the best way de ser testigos de esta gloria to be witnesses of this glory es creyendo este testimonio, is believing this testimony. es entregando nuestras vidas a Jesús, It is giving our lives to Jesus, aceptando el sacrificio de Jesús, accepting his sacrifice, para que tú también, so that you can also, tú mi hermano, you my brother, tú mi hermana, you my sister, puedas compartir de la gloria de Jesucristo. you can share in the glory of Jesus Christ.